Tammy apagó el despertador 5 minutos antes de que sonara el timbre. Años de enseñar yoga habían acostumbrado su cuerpo a despertarse temprano. La casa estaba en silencio. Boyd no había vuelto a casa por la noche, alegando una importante reunión con un cliente en una ciudad vecina. Solía preocuparse, llamar, pero ahora había aprendido a disfrutar de esos momentos de soledad. Tammy se puso su bata rosa favorita y bajó a la planta baja. Su casa en los suburbios de Oklahoma parecía demasiado grande para dos. Boyd había insistido en comprar esta en particular, aunque Tammy habría preferido algo más modesto. «Soy director de ventas de una gran empresa, no repartidor de pizzas», había dicho entonces. Tammy puso el hervidor y empezó a preparar un batido de espinacas y manzana. Su batidora favorita zumbaba y zumbaba. Había llegado el momento de comprar una nueva, pero Boyd pensaba que era tirar el dinero. «Tus batidos verdes no le hacen bien a nadie, de todas formas apestan a hierba», decía él cuando ella intentaba conseguirle una bebida sana. A las 7:30, Tammy ya estaba en su estudio de yoga Inner Light. Llevaba 3 años alquilando el pequeño local en un viejo edificio de ladrillo. Al principio Boyd la apoyó, incluso la ayudó con las reformas, pero luego su actitud cambió. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? A tu edad, es hora de pensar en una carrera seria, no en estirarte en una colchoneta. El grupo de la mañana se reunió como de costumbre. Lucy, una contable del banco de enfrente, Martha, una bibliotecaria jubilada, las gemelas Sarah y Carol, estudiantes de medicina. A Tammy le encantaban las clases matinales. Los alumnos, aún no agotados por el trabajo del día, lo captaban todo al vuelo. «Respirad hondo, abrid el pecho». Tammy dirigía habitualmente la clase, echando un vistazo a la chica nueva de la última fila. Estaba un poco nerviosa, pero hizo todo lo posible por seguir los movimientos. Después de la clase, se supo que se llamaba Rachel. Se había mudado recientemente a la ciudad y trabajaba como florista. «Tienes muy buena energía», sonrió Rachel. En el último estudio, el instructor siempre estaba gritando y haciendo que todo el mundo se retorciera en posturas impensables. Tammy le agradeció el cumplido. En casa le contó a Boyd lo de la nueva alumna, pero él solo soltó una risita, sin levantar la vista de su teléfono. Es un gran logro conseguir otra ama de casa sin nada que hacer. Aquella noche, mientras preparaba la cena, Tammy reflexionó sobre cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio. Quizá cuando, tras 2 años intentando quedarse embarazada, los médicos le dijeron que tenía problemas de fertilidad, o cuando renunció a su puesto de gerente en una tienda de deportes y decidió abrir su propio estudio, o quizá simplemente habían crecido en direcciones diferentes. Ella se había volcado cada vez más en las prácticas espirituales y la vida sana, y él seguía siendo el mismo Boyd, solo que más enfadado y cínico. «¿Qué hay para cenar?» Boyd entró en la casa, oliendo a whisky. «Hice estofado de verduras con quinoa», respondió Tammy. «¿Otra vez tu dieta de hierbas? Me pediré una pizza», sacó el teléfono. Tammy permaneció en silencio. Era inútil discutir. Mientras se dormía en su lado de la cama, Tammy pensó en el hecho de que tenía 34 años, y esa no era edad para aguantar faltas de respeto y abandono. Por la mañana, había decidido apuntarse a un curso de actualización para instructores de yoga. Boyd no tenía por qué saberlo. Últimamente le ocultaba cada vez más cosas a su marido y por alguna razón no se sentía culpable. El día era sorprendentemente fresco para mediados de junio. Tammy se puso su jersey favorito por encima del uniforme de deporte. El estudio estaba recién salido del aire de la noche. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor sobre la sala, creando una atmósfera casi meditativa. Rachel, nueva en la clase, ya se sentía más segura de sí misma. Se quedó después de clase para hablar con Tammy sobre la respiración adecuada y de alguna manera
La conversación se volvió personal. Hace un año me divorcié, cuenta Rachel mientras enrolla su esterilla. Todo el mundo a mi alrededor decía que estaba loca. Dejar a un marido de éxito y empezar de nuevo con 32 años. Pero me di cuenta de que ya no podía fingir que era feliz. Tammy asintió, sintiendo una desagradable punzada de reconocimiento. Después de comer tuvo una sesión de entrenamiento personal con Marge, una señora mayor que se recuperaba de una operación de rodilla. Luego, una clase en grupo para alumnos avanzados, donde aprendieron complejos equilibrios. «Vendrás a la barbacoa este fin de semana, ¿verdad?», preguntó Carol después de la clase. Tammy negó con la cabeza. «Boyd da una fiesta de empresa, tienes que estar allí». «Lástima», se estiró Carol. «Saluda a ese... tu marido». Había algo parecido a la simpatía en la voz de Carol. El aparcamiento del centro comercial estaba medio vacío. Tammy estaba pensando si comprar la miel orgánica que le encantaba añadir a sus batidos cuando vio un Lexus plateado en la esquina del aparcamiento. El coche se balanceaba de forma extraña. Tammy no iba a acercarse más. De verdad que no. Pero sus pies la llevaron en esa dirección. ¿Quizá Boyd se estaba poniendo enfermo? Había dicho que estaría en otra ciudad. Se fijó en el pelo rubio de la extraña mujer del asiento del copiloto y en un movimiento característico. Las manos de Boyd estaban sobre los muslos de la desconocida. Tammy sintió que el aire a su alrededor se espesaba, se volvía viscoso, como gelatina. Sus oídos retumbaron. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su coche. Se puso al volante. Arrancó el motor. Salió del aparcamiento con cuidado de respetar las normas. Condujo hasta la casa. Subió al porche. Cada movimiento le parecía irreal, como un sueño. Tammy no se dejó caer al suelo hasta que cerró la puerta del cuarto de baño. Quería gritar, pero no le salía ningún sonido de la garganta. Quería llorar, pero sus ojos permanecían secos. Una hora más tarde, se levantó, se lavó la cara y empezó a preparar la cena. Cuando Boyd llegó a casa, un filete con patatas, su plato favorito, le esperaba en la mesa. «Vaya, ¿por qué tan generosa?», se preguntó, besándole la mejilla. Olía a perfume de mujer, pero ni siquiera intentó ocultarlo. «Solo es un buen día», sonrió Tammy. Recordó que ese sábado era la fiesta de promoción de Boyd. Estarían allí todos los directivos de la empresa, clientes importantes, compañeros de trabajo con sus esposas. Boyd llevaba una semana hablando del acontecimiento. «Compórtate, no me avergüences», le recordó por enésima vez. «Por supuesto, cariño», respondió Tammy, removiendo su té de hierbas. «Seré la mejor esposa que pueda ser». Por la noche, tumbada en la cama, escuchaba la respiración constante de su marido. 8 años de matrimonio. 8 años intentando estar a la altura de sus expectativas, ser lo bastante buena, lo bastante exitosa, lo bastante guapa. Me pregunto cuánto tiempo había estado saliendo con esa rubia. ¿Y cuántas había habido antes que ella? Tammy no sintió ni celos ni ira, solo un cansancio infinito y un extraño alivio. Era como si por fin hubiera encontrado la última pieza del rompecabezas y el cuadro estuviera completo. Pasaron 3 días desde lo que había visto en el aparcamiento. Tammy daba clases como de costumbre, preparaba la cena, mantenía conversaciones ociosas con su marido. Solo que ahora cada roce suyo provocaba un escalofrío interior y las frases familiares sonaban falsas. Ordenando los papeles de su despacho, encontró un viejo álbum de fotos. Su primer encuentro había sido en un bar al que Tammy había sido arrastrada por una amiga para celebrar su ascenso. Boyd destacaba entre los demás clientes, alto, con un traje caro y una sonrisa encantadora. Les invitó a champán y pasó la velada contando historias sobre su trabajo en una empresa farmacéutica. Tammy trabajaba entonces como administradora en un club deportivo y soñaba con abrir su propio estudio de yoga. Boyd calificó su sueño de dulce e infantilmente ingenuo. Así es, condescendiente y un poco burlón. Por alguna razón,
Ahora recordaba su tono. El otro sobre contenía fotos de su boda. Boyd la había llamado princesa, le había regalado flores y la había llevado a restaurantes caros. Todas sus amigas estaban celosas. Tan exitoso, guapo y generoso. Nadie se dio cuenta de cómo poco a poco los cumplidos fueron sustituidos por regaños, y los regalos se convirtieron en una forma de compensar otra grosería. El primer año de matrimonio fueron a menudo al campo. A Boyd le encantaba pescar. En una foto, estaban sentados junto al fuego y él le rodeaba los hombros con el brazo. Tammy recordaba aquella noche. Habían hecho planes, soñado con hijos, incluso habían pensado en nombres. Y luego vinieron las interminables visitas a los médicos, las pruebas, los procedimientos. Boyd acudía a las citas cada vez con menos frecuencia y luego dejó de hablar del tema por completo. Tammy sacó una caja de cartas antiguas. Solía dejarle notas a menudo, sin motivo alguno. «Me haces feliz. Me encanta tu sonrisa. Estoy deseando que llegue esta noche». ¿Cuándo fue la última vez que encontró una nota así? ¿Hace 2 años? ¿3? En el dormitorio, sobre el tocador, estaba su última foto juntos, de la fiesta de empresa del año pasado. Tammy con el vestido negro que Boyd había elegido, con el peinado que él había aprobado, con una sonrisa que él había calificado de por fin decente. La mujer de la foto parecía desconocida, como dibujada a partir del boceto de otra persona. Durante la cena, Boyd habló de un nuevo contrato que debería hacer millonaria a la empresa. Tammy asentía en los lugares adecuados, le rellenaba el vaso de vino y sonreía con sus chistes sobre competidores estúpidos. Recordó cómo, 8 años atrás, le había enseñado cosas sobre el vino, con paciencia y un auténtico deseo de compartir sus conocimientos. ¿Dónde se había metido aquel hombre? Se quedó despierta por la noche pensando en la rubia del aparcamiento. Se preguntó si Boyd también la llevaba a restaurantes caros. ¿Hablaba de vino? ¿Promesas de cumplir todos sus sueños? Y luego, lentamente, día a día, borrar su personalidad para que encajara en su ideal? El viernes por la mañana, Tammy se despertó sintiéndose extrañamente ligera. Era como si hubiera estado cargando con una pesada mochila todos estos años y ahora por fin la hubiera soltado. Ya no tenía que preguntarse dónde estaba la verdad y dónde la mentira. Ya no tenía que inventar excusas por sus regresos tardíos y el olor a perfume ajeno. Se acabó el intentar ser alguien que no era. En clase, Rachel contó que por fin había aprendido a valerse por sí misma. «Pensé que nunca sería capaz de hacerlo», dice radiante. «La clave está en no tener miedo a caerse», replicó Tammy, y aquellas palabras le parecieron de repente extraordinariamente acertadas. Esa noche, Boyd anunció que mañana habría un gran anuncio en la fiesta de empresa. Le ascendían a director regional de ventas. «Pero no me avergüences con tu yoga y tus hierbas», murmuró habitualmente. «No te preocupes». Tammy le acarició el hombro. «Seré exactamente lo que te mereces que sea». Faltaban 24 horas para la fiesta. Tammy sacó de su armario el vestido rojo que Boyd había calificado una vez de demasiado provocativo. Parecía un buen momento para ponérselo. El club de campo donde se celebraba la fiesta estaba a media hora en coche de la ciudad. Tammy se ajustó el vestido rojo. Le quedaba perfecto, resaltando su figura. Boyd hizo una mueca al ver su atuendo. «Podrías haberte puesto algo más modesto». Los empleados de la empresa y sus cónyuges ya estaban reunidos en el amplio vestíbulo. Boyd se dirigió directamente al grupo de ejecutivos, dejando a Tammy en la mesa de entremeses. Bebió un sorbo de champán lentamente, observando a los invitados. Una mujer alta y rubia con un vestido azul miraba nerviosa a su alrededor, la misma mujer del aparcamiento, la joven representante médica de Ashley Wheeler. «Señora Rains, me alegro de verla». Gerald, el colega de Boyd, se acercó a Tammy. «¿Cómo va su estudio de yoga?» «De maravilla», sonrió ella. «Sabe,
A mi mujer también le va esto de la gimnasia oriental, le guiñó Gerald. La parte oficial comenzó con el discurso del director general. Habló largo y tendido de los logros de la empresa y luego anunció el ascenso de Boyd. El auditorio aplaudió. Boyd subió al pequeño escenario, iluminando su sonrisa. Quiero dar las gracias a mis compañeros por su apoyo, especialmente a Ashley Wheeler. Sin su profesionalidad, muchos acuerdos no se habrían producido. Levantó su copa. La rubia de azul sonrió avergonzada. Y por supuesto, gracias a mi mujer que, bueno, hace yoga. Se oyeron risitas entre el público. Tammy sintió que se ruborizaba. Boyd continuó. Saben, a veces es difícil estar casado con una mujer que cree que puedes salir adelante con los ingresos de estirarte en una esterilla. Pero no pasa nada, soy un chico grande, me las apaño. Riendo de nuevo. Después de la parte formal, empezó el baile. Boyd daba vueltas por la sala con diferentes parejas, ignorando desafiante a su mujer. Tammy se dio cuenta de que susurraba algo al oído de Ashley y soltó una risita. «Y tu mujer está estupenda», le dijo uno de los compañeros a Boyd. «Sí, no está mal conservada para su edad. Es una pena que no tenga cerebro, toda en las nubes con sus prácticas espirituales», contestó él en voz alta. Tammy se acercó lentamente a su marido. «¿Bailamos?» «Lo siento, cariño. Tengo una conversación importante con Ashley sobre el nuevo contrato». Ni siquiera miró a su mujer. «Ah, sí. Vi las conversaciones importantes que tuvisteis en el aparcamiento del supermercado», dijo Tammy en voz baja. Boyd se quedó helado. «¿Qué has dicho?» «He dicho que te vi en el coche con la señorita Wheeler. Una postura muy interesante para hablar de contratos». Se endureció su voz. Se formó un espacio a su alrededor. La gente empezó a escuchar. «Cállate», siseó Boyd. «¿O si no qué? ¿Vas a pegarme? ¿O decirle a todo el mundo lo inútil que soy?» «Oh, espera, eso ya lo has hecho». «Tammy, no montes una escena», le agarró el codo. «¿Por qué no? Te encanta hablar en público. ¿Vamos a contarles a tus compañeros de trabajo que te follaste a tu subordinada en el coche? ¿O sobre tus otras amantes? Seguro que ha habido unas cuantas en 8 años». Ashley se puso pálida y salió del auditorio. Se hizo el silencio. «Te vas a arrepentir de esto», siseó Boyd. «No, cariño, eres tú quien se arrepentirá de haberme convertido en el hazme reír, de haberme humillado durante años, que...» El golpe le dio en el pómulo. Boyd ni siquiera se balanceó, solo sacudió bruscamente el brazo. Tammy retrocedió, pero se mantuvo en pie. Hubo vítores en el pasillo. Alguien corrió hacia ellos, alguien sacó un teléfono. «Señor Rains, abandone las instalaciones inmediatamente», apareció el director general como de la nada. 2 guardias de seguridad ya corrían hacia ellos. «Es mi mujer. Tengo derecho a...» Boyd comenzó. «Tiene derecho a dar explicaciones a la policía. Gerald, llama a una patrulla». Tammy vio cómo sacaban a su marido del vestíbulo. Una expresión de auténtica perplejidad se congeló en su rostro, como si aún no pudiera creer que sus actos pudieran tener consecuencias. «Señora Rains, ¿necesita atención médica?», preguntó el general con simpatía. Tammy negó con la cabeza. «No, gracias. Necesito un taxi». Salió a tomar aire. Le ardía la mejilla, pero el dolor era casi agradable. Por fin un dolor real y sincero, no el ensordecedor hastío de los últimos años. Subió a un taxi y dio la dirección de su amiga. Mañana empezaría una nueva vida, pero hoy solo podía cerrar los ojos y seguir conduciendo. La pequeña librería de Jody estaba en la planta baja de un viejo edificio con un piso encima. Tammy se despertó con el olor a café recién hecho y el tintineo de los platos en la cocina. El sofá del salón era sorprendentemente cómodo, aunque no solía dormir bien en casas ajenas. El teléfono estaba sobre la mesa. 37 llamadas perdidas de Boyd, 12 mensajes. Tammy los borró todos sin leerlos. Tenía la mejilla un poco hinchada, pero en general no tenía tan mal aspecto como había esperado.
He hecho café. Jody puso 2 tazas y un plato de tostadas sobre la mesa. A diferencia de la mayoría de sus amigas, no bombardeó a Tammy con preguntas ni le sugirió que pidiera el divorcio inmediatamente. Solo abrió la puerta cuando el taxi la trajo ayer y la abrazó en silencio. «Sabes, conocí a Boyd en esta tienda, ¿verdad?». Tammy dio un sorbo a su café. Estaba buscando un libro sobre inversiones y le sorprendió mucho que tuviéramos toda una sección sobre finanzas. Dijo, «Vaya, qué tienda más bonita, no solo vendemos historias de amor». Jody tarareó, «Siempre ha sido un snob. ¿Recuerdas cuando criticó el vino de mi boda? Y era excelente, francés por cierto». Las mañanas en la librería siempre empezaban despacio. Los primeros clientes solían llegar pasadas las 10. Tammy ayudaba a guardar a los recién llegados, una tarea que siempre tenía un efecto tranquilizador en ella. A Jody no le importaba, solo de vez en cuando miraba ansiosa a su alrededor. Hacia el mediodía entró la señora Perkins, que venía todos los lunes a por nuevos detectives. «Tammy, cariño, ¿cómo va tu estudio? Hace tiempo que no voy a clase, me duele la rodilla». Jody negó débilmente con la cabeza. No era necesario contarle a la anciana el escándalo de anoche. Después de comer, llamó la madre de Tammy. Resulta que Boyd había conseguido contarle que su mujer había perdido la cabeza, había montado una escena fea y lo había avergonzado delante de sus jefes. «Hija, ¿por qué no te disculpas con él? Él te quiere, solo trabaja mucho, está cansado». «Mamá, él me golpeó, justo en medio de la fiesta». El silencio se hizo en el auricular. «Pero debes haberlo provocado, ¿verdad? Boyd siempre fue tan reservado». Tammy pulsó en silencio desconectar. «Déjame adivinar. ¿Mamá está de su lado?». Jody le dio una taza de té. Ella simplemente no quiere creer que su yerno favorito resultó ser un imbécil. «Sabes, yo tampoco quise creerlo durante mucho tiempo, ¿verdad?». Hacia el atardecer, Rachel, la chica nueva del grupo de yoga, entró en la tienda. Cuando vio a Tammy detrás del mostrador, se quedó confusa. «Oh, creía que hoy tenías clase». Un pequeño día libre no planeado. Tammy trató de sonreír. «Lo siento, lo sé todo. Toda la ciudad está hablando». Rachel bajó los ojos. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, alguien colgó un vídeo en los grupos locales, al igual que su marido». «Bien». Tammy se apoyó en la estantería. Jody volteó resueltamente el letrero de la puerta a «cerrado» y sacó una botella de vino. «Bueno, amiga, deja de amargarte. Ahora vamos a pedir una pizza, abrir el maldito vino y hacer planes para el futuro». Se instalaron en la pequeña cocina que había encima de la tienda. Tammy contó por fin el incidente del aparcamiento, los años de humillación, su extraño alivio después de que todo saliera a la luz. Jody escuchó, insertando de vez en cuando comentarios cáusticos sobre Boyd. «¿Sabes qué es lo curioso? Estoy agradecida por su reventón de anoche». Tammy agitó su vaso. «Si solo me hubiera engañado o humillado, podría haber dudado, vacilado, buscado excusas, y ahora está clarísimo. Siempre puedes quedarte aquí». Jody rellenó su copa de vino. «Gracias, pero no. Me voy a casa mañana. Sigue siendo mi casa, por cierto. Boyd puede irse con su Ashley o donde quiera». Por la noche llegó un mensaje de Lucy, una de las estudiantes. «Estamos todos contigo. El grupo ha decidido que si tenemos que testificar ante el tribunal, estamos listos. Mucha gente vio cómo te trataba en público». Tammy colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las farolas ardían en el piso de abajo y alguien tocaba el piano en la casa de al lado. Una noche cualquiera en una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce, donde las noticias viajan a la velocidad de la luz, donde tiene que seguir adelante con su vida, ya no enmascarada como una esposa modelo, ya no teniendo que ajustarse a las expectativas de los demás. ¿Más vino?», Jody preguntó. «No, tengo una clase que dar mañana por la mañana. No voy a esconderme ni a cambiar mi vida por él». Antes de acostarse, Tammy anotó en las notas del teléfono: llamar al abogado,
cambiar las cerraduras, ordenar el armario y donar la mitad a la beneficencia, concertar una cita con el peluquero. Hizo hincapié en el último punto. Parecía que había llegado el momento de cambiar algo de su aspecto. Boyd siempre había insistido en que no se cortara el pelo más allá de los hombros. Cambiar las cerraduras fue más fácil de lo que Tammy esperaba. El manitas lo hizo en 1 hora. Estaba preparando el té cuando sonó el timbre. Boyd estaba en el umbral de la puerta con un enorme ramo de rosas, su forma habitual de enmendarse después de una discusión especialmente desagradable. «Cariño, tenemos que hablar». Dio un paso hacia la puerta, pero la llave no entraba. «Cambié las cerraduras». Tammy se apoyó en el marco de la puerta sin invitarle a entrar. «¿Hablas en serio? Por cierto, esta es mi casa». «Nuestra casa, y la mitad está registrada a mi nombre». Boyd arrugó la nariz. Obviamente esperaba que ella hubiera olvidado ese hecho. «Mira, entiendo que estés molesta. Tengo mal genio, lo admito. Pero tú misma me provocaste, haciendo esa fea escena delante de mis colegas, avergonzándome en el momento más importante de mi carrera». Tammy le miró en silencio. Antes habría empezado a excusarse, a disculparse, a buscar un compromiso, pero ahora sus palabras sonaban como la letra de una mala obra de teatro, previsibles y falsas. «Por cierto, me han suspendido. Temporalmente, por supuesto, pero sigue siendo desagradable. Todo por tu rabieta». Boyd intentó poner una nota dolida en su voz. «¿Crees que es por mi rabieta y no porque me pegaste delante de 20 testigos? Apenas te he pegado. Y de todos modos, si no me hubieras avergonzado todos estos años con tu estúpido yoga, si te hubieras comportado como una esposa normal de un hombre de éxito». «¿Qué es una esposa normal? ¿Del tipo que tolera la infidelidad en silencio o que finge no notar el desprecio en cada una de tus palabras?» Boyd arrojó el ramo al porche. «¿Qué querías? Te he mantenido, he soportado tus rarezas, te he mantenido al margen de amateurismo. Por cierto, podrías haber trabajado en una empresa normal con tu educación. Pero no, tuviste que abrir este asilo para amas de casa aburridas. Mi estudio me reporta ingresos fijos y, a diferencia de ti, yo no desprecio a mis clientes». Tammy se arregló el pelo. Después de todo, esta mañana se lo había cortado hasta los hombros. «Veo que ya te has cambiado el peinado. ¿Decidiste arruinar por completo tu look? ¿Sabes qué es lo gracioso? Llevé el pelo largo durante 8 años solo porque a ti te gustaba así, y ahora ni siquiera recuerdo qué peinado me gusta a mí». Boyd sacó su teléfono. «Vale, ¿quieres jugar duro? He llamado a tu madre, está de mi parte, cree que no estás siendo razonable». Y el abogado dijo: «¿Ya tienes abogado? Bien, comunícate con el mío. He contratado a la señorita Parker. ¿Te acuerdas de ella? La misma a la que llamaste solterona cuando ganó el caso contra tu compañero Jim». «Tammy, estás complicando esto más de lo necesario. Olvidemos el incidente. Incluso estoy dispuesta a perdonarte por tus payasadas con Ashley. No fue nada serio entre nosotros, solo un ligero coqueteo». «¿Ligero flirteo en el aparcamiento de un supermercado? ¿En una pose muy poco ambigua?». Tammy negó con la cabeza. «Sabes, antes me lo habría creído, habría perdonado, habría empezado a dudar de lo que vi con mis propios ojos. Pero eso se acabó. Te arrepentirás», siseó Boyd. «Vendrás corriendo a mí primero cuando te quedes sin dinero. Tu yoga no durará mucho sin mi apoyo. Mi estudio no ha visto ni un céntimo tuyo. Pedí un préstamo a mi nombre y ya lo he pagado. Y también puedo pagar el alquiler, la mitad de la casa, ¿recuerdas?». Se acercó un poco más. «¿Crees que puedes vivir sin mí? ¿Quién te necesita, viejo, aburrido, obsesionado con tus prácticas espirituales? Soy quien te hizo humano, soy quien te sacó del fango». Barro trabajaba como administrativa en un prestigioso club deportivo, alquilaba un piso en el centro y viajaba todos los años. Y tú,
Acabas de convencerme de que nada de eso valía nada sin tu aprobación. Bien, siéntate aquí sola, haz tu estúpido yoga, pero no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta del error que has cometido. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Boyd, le llamó Tammy. Él se volvió esperanzado. Llévate tus rosas y no vuelvas sin un abogado. Por la noche, su madre llamó. Hija, Boyd está muy preocupado. Está dispuesto a olvidarlo todo, a perdonarte. Mamá, él me golpeó, delante de testigos. Pero le cabreaste, hiciste enfadar a un hombre decente. Tammy escuchó los lamentos de su madre y pensó en cuántas mujeres siguen viviendo con maltratadores precisamente por conversaciones como esta. Por los interminables, es culpa tuya. Él no lo decía en serio. Tienes que ser capaz de perdonar. Miró su reflejo durante largo rato antes de irse a dormir, su pelo corto abriéndole el cuello, haciéndola parecer más ligera y libre. Aún tenía una marca del golpe en la mejilla, pero sanaría. Todo se curaría. La comisaría olía a café y a papeleo. Tammy esperaba pacientemente su turno, mirando los carteles informativos de las paredes. La agente Rodríguez, una mujer corpulenta de mediana edad, anotaba cuidadosamente las declaraciones y de vez en cuando levantaba la vista hacia el moratón, que había adquirido un tono amarillento. Así que todo ocurrió en la fiesta de la empresa, aclaró la agente mientras rellenaba el formulario de declaración. Tammy asintió, detallando los acontecimientos de aquella noche. Adjuntó a la declaración fotos tomadas por Jody y una lista de testigos. Después de la comisaría, Tammy condujo hasta el estudio. El grupo de la mañana ya se había reunido. Lucy estaba colocando una colchoneta y Marta hablaba de algo con las gemelas. Al ver a Tammy, la charla se calmó. Lucy fue la primera en romper el incómodo silencio. «Tenemos una sorpresa para ti». Sacó un sobre de su bolso. Dentro había un certificado de compra de material nuevo para el estudio, colchonetas, bloques y correas. «Todos hemos contribuido», explicó Marta. «Decidimos que al estudio le vendría bien una mejora. Además, le tendió una carpeta a Tammy. Mi hija es abogada, especializada en este tipo de cosas. Está dispuesta a asesorarte gratis». Tammy empezó la clase, intentando concentrarse en la respiración y los movimientos. El yoga la había ayudado a superar un aborto y ahora volvía a ser su salvavidas. Después de la clase, Sara, una de las gemelas, se quedó. «Sabes, viví 3 años con un tipo que me humillaba constantemente. No me pegaba, no, solo destruía metódicamente mi autoestima. Engordé 20 kilos. Casi dejo los estudios». Se quedó callada un momento. «Tus clases me ayudaron a encontrar fuerzas para dejarlo». Hacia la hora de comer, Rachel se dejó caer por el estudio con una enorme bolsa de fruta. «Pensé en haceros felices con unas vitaminas». Se instalaron en la pequeña cocina donde Tammy solía preparar infusiones para los alumnos. El teléfono sonaba casi incesantemente. Boyd había decidido claramente utilizar una táctica de extorsión. Tammy apagó el sonido y guardó el teléfono en el bolso. Era poco probable que se atreviera a presentarse en el estudio después de que ella hubiera presentado una denuncia policial. El grupo de la tarde estaba inusualmente lleno. Incluso los que solían faltar a clase se habían presentado. Tammy se fijó en algunas caras nuevas. Más tarde se supo que la historia de Boyd se había extendido por toda la ciudad y que muchas de las mujeres habían decidido apoyarla de esta manera. Esa tarde, al cerrar el estudio, Tammy encontró en la puerta una caja de comida casera con una nota: «De estudiantes agradecidos, no olvides comer». Sonrió, por primera vez en días, de verdad, sin amargura. Una carta de su abogado la esperaba en casa. La señorita Parker había concertado una cita para mañana. En el buzón había varias tarjetas con cálidas palabras de ánimo. Su vecina, la señora Green, la saludó desde el porche. «Si aparece esa escoria, llámame enseguida. Mi hijo trabaja en seguridad».
Tammy puso su música favorita y empezó a ordenar su armario. La mitad de las cosas las había comprado porque le gustaban a Boyd. Ahora aquellas blusas y vestidos le resultaban extraños, como si pertenecieran a otra mujer. Sonó el timbre y Jody se plantó en la puerta con una botella de vino y una pizza. Su amiga miró el montón de ropa en el suelo. ¿Has decidido hacer una limpieza general? Se instalaron en la cocina y Tammy habló de la visita de la policía, del apoyo a los estudiantes, de los nuevos clientes. Jody escuchaba, insertando de vez en cuando comentarios cáusticos sobre Boyd y asintiendo con aprobación. Hacia el anochecer llegó un mensaje de su madre. Seguía pensando que su hija estaba cometiendo un error, pero su tono era menos acusador. Al parecer, el moratón en la cara de su hija que había visto en un vídeo de las redes sociales le había hecho pensárselo 2 veces. Mientras se dormía, Tammy pensó en lo extraña que es la vida. A veces tienes que recibir un golpe para acabar despertando, y en lo asombroso que es que sea en el momento de la crisis, cuando uno descubre cuánta gente verdaderamente buena hay a su alrededor. Era una mañana lluviosa. Tammy estaba dando una clase para principiantes cuando la recepcionista anunció que tenía una visita esperando. Ashley Wheeler estaba de pie en el pequeño vestíbulo del estudio, sin maquillaje, con unos simples vaqueros y un jersey, con aspecto muy joven y confuso. Tammy acompañó a Ashley a su despacho. La pequeña habitación con vistas al parque era su lugar para el papeleo y las conversaciones personales con sus alumnos. Ashley jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso, claramente insegura de por dónde empezar la conversación. Con 2 tazas de té de hierbas, Ashley contó su historia. Se había incorporado a la empresa hacía 1 año, recién salida de la universidad. Boyd la tomó bajo su protección y se convirtió en su mentor. Al principio solo hubo cumplidos e inofensivas muestras de atención, luego viajes de negocios conjuntos, luego, según Ashley, no fue la primera ni la única. Gina de contabilidad, Melanie de marketing, la nueva interna Christine. Boyd tenía todo un sistema. Escogía a mujeres jóvenes, las seducía, las utilizaba y luego o renunciaban o encontraba la forma de deshacerse de ellas. Ashley habló de encuentros views en el bar después del trabajo, de mensajes de texto a altas horas de la noche, de Boyd quejándose de su aburrida esposa obsesionada con el yoga. Tammy escuchaba en silencio. Extrañamente, estas revelaciones no le producían celos ni rabia, solo cansancio y algo parecido a simpatía por aquella chica confundida. La historia del aparcamiento no era ni mucho menos la única. Boyd tenía lugares de encuentro por toda la ciudad. Era cauto, pero confiado. Realmente creía que su mujer nunca se enteraría, y si lo hacía, nunca se atrevería a montar una escena. Ashley sacó una carpeta de su bolso, impresiones de mensajes, fechas de encuentros, nombres de otras mujeres. Llevaba este diario desde el principio de su relación, como respaldo, admitió. Tammy cogió la carpeta pero no la leyó. Ya nada de aquello le importaba. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó. Ashley reveló que, tras el incidente de la fiesta, había presentado su dimisión. Iba a mudarse a otra ciudad, empezar de nuevo. Tammy le aconsejó que acudiera a un consejero. Una experiencia así no desaparece. Cuando Ashley estaba a punto de irse, se detuvo en el umbral de la puerta. «Sabes, no solo decía cosas malas de ti. A veces, cuando se emborrachaba, me contaba cómo eras al principio, alegre, segura de ti misma. Decía que era él quien lo estropeaba todo, pero solo lo admitía cuando estaba borracho». Tammy despidió a Ashley y volvió al trabajo. El grupo de la tarde estaba en el gimnasio, con música a todo volumen en los altavoces. Los movimientos familiares, la respiración acompasada, las voces suaves de los alumnos, todo ayudaba a mantener el equilibrio. Por la noche, llamó la señorita Parker.
La abogada dijo que la información de Ashley podría ser útil en el divorcio, aunque el hecho de la infidelidad no era tan importante como un caso documentado de malos tratos. Tammy estuvo de acuerdo. No era el pasado de Boyd lo que le preocupaba, sino su propio futuro. En casa, Tammy sacó viejos álbumes. Las fotos de hacía 8 años la hacían parecer diferente, más viva. ¿Cuándo y cómo había conseguido Boyd apagar la luz de sus ojos? Poco a poco, día a día, frase a frase. Antes de irme a la cama, recibí un mensaje de Ashley. Gracias por escucharme. No eres nada de lo que él describió. Eres fuerte. Tammy no contestó. Ashley y ella tenían caminos diferentes, y ya no había razón para que se cruzaran. Esa noche, soñó que daba una clase en una habitación grande y luminosa, con un jardín floreciendo al otro lado de la ventana. Al despertarse, Tammy anotó la idea. Quizá algún día tendría su propio estudio, con un jardín para meditar. Ahora que ya no derrochaba energía intentando ajustarse a las expectativas de los demás, muchas cosas parecían posibles. Tammy se enteró del despido de Boyd por el periódico local. Un pequeño artículo en la sección de noticias empresariales informaba de un cambio en la dirección de una empresa farmacéutica. El nombre de Boyd se mencionaba de pasada, debido a un comportamiento inadecuado. En el estudio, la sesión matinal transcurrió como de costumbre. Lucy había traído pastas frescas y ella y los estudiantes celebraron una pequeña fiesta del té. Tammy estaba sirviendo el té cuando se oyó un chirrido de frenos en el aparcamiento. Boyd irrumpió en el estudio, oliendo a alcohol. Su traje desaliñado y su pelo revuelto sugerían que las últimas 24 horas no habían sido fáciles. Los estudiantes se quedaron paralizados. Solo Martha cogió el teléfono con decisión. Boyd parecía realmente asustado. Gritaba que Tammy le había arruinado la vida, que había perdido su trabajo por culpa de sus rabietas, que ahora todo el mundo en la ciudad pensaba que era un tirano doméstico. Le aparecieron manchas rojas en la cara y se le descolocó la corbata. Tammy pidió con calma a los alumnos que abandonaran la sala. Lucy llamó a la policía, pero Boyd no prestó atención a sus palabras de que una patrulla estaba en camino. Se revolvió por el estudio, tirando colchonetas de las estanterías y derribando sillas. Una de las alfombrillas alcanzó el estante del incienso, que se cayó, y unas cuantas varillas se esparcieron por el suelo. Por alguna razón esto enfureció aún más a Boyd, que empezó a pisotearlos, gritando insultos contra ese estúpido yoga y las tonterías orientales. La policía no tardó en llegar. Boyd fue conducido por debajo de los brazos, todavía gritando algo sobre su carrera arruinada. El agente Rodríguez ayudó a Tammy a redactar una nueva denuncia, ahora por acoso y daños a la propiedad. Después de comer, llamó una secretaria de la empresa de Boyd. Resultó que la dirección llevaba mucho tiempo buscando un motivo para deshacerse de él. Había quejas sobre sus métodos de trabajo, denuncias de empleadas, sospechas de informes fraudulentos. El incidente de la fiesta fue la gota que colmó el vaso. Jody vino a ayudar con la limpieza en el estudio. Las dos ordenaron la sala, colocaron las alfombras, barrieron los fragmentos de candelabros. Su amiga insistió en instalar cámaras de seguridad para ver qué se le ocurría a Boyd la próxima vez. Esa noche, Tammy recibió varios mensajes de amigos comunes. Resultó que Boyd había estado llamando a todo el mundo, contando su versión de los hechos, sobre su ingrata esposa, que había arruinado su carrera, sobre sus competidores, sobre la conspiración contra él. La madre volvió a intentar razonar con su hija. Ahora está sin trabajo, ¿cómo va a vivir? Quizá deberíamos darle una oportunidad. Tammy le explicó con cansancio que Boyd era perfectamente capaz de encontrar un nuevo trabajo si tan solo conseguía recomponerse y dejar de beber. Hacia el anochecer, volvieron a llamar a la puerta y esta vez Boyd se quedó en el porche, mirando por las ventanas. Tammy no salió, pero llamó a la patrulla. Los policías se lo llevaron a casa, tras tomarle antes una declaración explicativa.
Mientras Tammy se dormía, pensó en lo rápido que puede cambiar una persona cuando pierde el control de una situación. O no era un cambio, sino simplemente una manifestación de su verdadera naturaleza. ¿Qué se escondía siempre tras la máscara de directivo de éxito? Por la mañana debía reunirse con un abogado para discutir las nuevas circunstancias del caso. La señorita Parker pensaba que el comportamiento agresivo de Boyd no haría sino reforzar su caso ante el tribunal. Pero Tammy ya no pensaba en el juicio. Solo quería que aquella pesadilla terminara. Antes de irse a la cama, añadió un punto más a su lista de tareas: encontrar un nuevo estudio, lejos del centro, quizá con un jardín, un lugar donde ella y sus alumnos se sintieran seguros. En el trabajo, sus cosas ya habían sido guardadas en cajas. RRSH había enviado un seco aviso de despido. Boyd se sentó en el coche aparcado fuera de la oficina y tecleó un mensaje a Ashley. Llevaba 3 días sin responder. Melanie, de marketing, también había cambiado de número. Christine, una joven becaria con la que estaban empezando a llegar a algún sitio, se había cruzado desafiante cuando se habían encontrado por casualidad en la ciudad. Había una petaca de whisky en la guantera. Boyd bebió un sorbo para calmar los nervios. Últimamente lo hacía a menudo. El teléfono estaba en silencio. Parecía que todos sus contactos estaban repentinamente demasiado ocupados. Jim, su compañero de ventas, llevaba 3 llamadas seguidas sin contestar, pero su mujer le envió un mensaje, breve pero conciso. Siempre había sospechado que Boyd era un cabrón, y ahora se alegraba de que su intuición no le hubiera fallado. Había parado en el supermercado a por una nueva botella. El whisky del piso se había acabado ayer. En la caja, la joven desvió la mirada mientras fichaba su compra. Probablemente había visto el maldito vídeo de la fiesta. Tammy no contestaba al teléfono. Boyd condujo hasta la casa, pero las cerraduras nuevas brillaban burlonamente a la luz de la lámpara. Llamó al timbre, llamó a la puerta. Una vez incluso intentó escalar la verja, pero los vecinos amenazaron con llamar a la policía. En el bar que solía frecuentar después del trabajo, se encontró con un frío silencio. Pete, el camarero, normalmente tan hablador, dejó en silencio su vaso y se marchó. Los clientes desviaban la mirada. En casa, Boyd intentaba trabajar. Enviaba currículos, llamaba a viejos contactos, pero su reputación en los círculos profesionales estaba irremediablemente dañada. ¿Quién necesita a un directivo que pega a las mujeres en las fiestas de empresa? Ashley respondió, sin embargo, con un mensaje corto. Le dijo que se iba de la ciudad y que no volviera a escribirle ni a llamarle. Además, eres un gilipollas, Boyd. Me arrepiento de cada minuto que pasé contigo. Condujo hasta la casa de Tammy otra vez. Aparcó al otro lado de la calle con la esperanza de alcanzarla después del trabajo. La vio salir del coche, guapa, tranquila, con un corte de pelo corto que la hacía parecer una desconocida. El whisky se estaba acabando demasiado rápido. Boyd empezó a esconder las botellas. De sí mismo, supongo. Las encontró vacías a la mañana siguiente, incapaz de recordar cómo o cuándo había bebido. Había una carta del banco en el buzón, algo sobre pagos atrasados de la tarjeta de crédito. Boyd arrugó el sobre sin leerlo. ¿Qué importaba eso ahora? Todo se estaba yendo al infierno. Un último intento de hablar con Tammy terminó con la llegada de la policía. El agente Rodríguez lo miró con un desprecio mal disimulado. Si vuelves a aparecer por aquí borracho, irás a comisaría. Por la noche, hojeó viejas fotos en su teléfono. Fotos de ellos juntos con Tammy, instantáneas de fiestas, selfies con Ashley. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de la falsedad de su propia sonrisa? ¿De la superioridad de su mirada? Por la mañana sonó el teléfono. Su madre. Sus lamentos sobre cómo podía ser tan bajo solo empeoraron su dolor de cabeza. Boyd dejó la llamada y abrió una nueva botella.
Al fin y al cabo, aún era pronto, solo las 11 de la mañana. Hacía tiempo que el coche necesitaba una inspección técnica, pero no le importaba. Como tampoco le importaban las facturas, las llamadas sin respuesta, las miradas críticas. Lo único que seguía importándole era un dolor sordo en algún lugar de su interior que solo el alcohol ahogaba. Intentó escribir largas cartas de disculpa a Tammy. Las releía por la mañana y las borraba. Demasiado patetismo, demasiadas mentiras. Ni siquiera ahora podía ser completamente sincero. Por la noche se había acabado el alcohol en el piso. Boyd se puso al volante. No le importaba nada. Necesitaba ahogar esos pensamientos, ese vacío interior. No se dio cuenta de que el velocímetro subía, de que la carretera empezaba a desdibujarse ante sus ojos. Tammy estaba dando su clase matutina cuando un agente de policía entró en el estudio. La agente Rodríguez parecía cansada, como si hubiera pasado la noche en vela. Esperó a que terminara la clase y se llevó a Tammy aparte. S.R.A. Rains, su marido ha tenido un accidente de coche esta noche. Está vivo, pero su estado es grave. El agente dio los detalles. Boyd había chocado contra un árbol a toda velocidad en una curva junto al parque municipal. Su nivel de alcohol en sangre triplicaba el límite legal. Se encontraron botellas de whisky vacías en el coche. Usted es su pariente más cercano, continuó Rodríguez. Hay que firmar unos papeles en el hospital. La sala de urgencias olía a antiséptico. Un joven médico de rostro cansado enumeró sus lesiones. Conmoción cerebral, 3 costillas rotas, múltiples contusiones. Boyd yacía en la unidad de cuidados intensivos bajo una vía intravenosa, desacostumbradamente pequeño e indefenso en una camisa de hospital. Conducir ebrio es un delito grave, explicó Rodríguez. Además de conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad. Cuando despierte, se enfrentará a graves sanciones. Tammy firmó los papeles necesarios. En el pasillo la esperaba la madre de Boyd, una mujer menuda y demacrada con los labios apretados. «Tengo al niño», murmuró su suegra en lugar de un saludo. «Todo por tu culpa. Perdió el trabajo y empezó a beber». «Lleva bebiendo mucho tiempo», replicó Tammy con cansancio. «Y perdió el trabajo porque me pegó delante de toda la oficina. Pero tienes razón. Realmente fue culpa mía. Debería haberle dejado antes». No la dejaban entrar en la sala, solo a los familiares. Tammy sonrió amargamente. Técnicamente seguía siendo una esposa, pero en realidad se había convertido en una extraña. Dejó su número de teléfono a la enfermera y se dirigió al estudio. Jody la había sustituido en las clases de la tarde. Su amiga escuchó las noticias y negó con la cabeza. ¿Sabes cuál es la ironía? Arruinó su vida, pero no por tu culpa. Simplemente dejaste de cubrirle. A última hora de la tarde, la enfermera llamó. Boyd había recobrado el conocimiento y exigía ver a su mujer. Tammy fue al hospital sin saber por qué, quizá para cerrar por fin este capítulo. En la habitación, Boyd parecía desacostumbradamente sobrio y, en cierto modo, perdido. «Lo siento», dijo con voz ronca. «He metido la pata, ¿verdad?» Tammy miró en silencio al hombre con el que había vivido 8 años. Una vez lo había amado. Una vez creyó que podía ayudarle a ser un hombre mejor. Ahora solo se sentía cansada. «¿Sabes de lo que me di cuenta en el coche?» Boyd tosió. «Cuando volé hacia ese maldito árbol, me di cuenta de que eras lo único bueno en mi vida, y lo arruiné todo». «No lo hagas», Tammy sacudió la cabeza. «No necesito ese melodrama. Solo ponte bien y empieza una nueva vida, sin mí». Salió de la habitación sin mirar atrás. El agente Rodríguez la esperaba en el pasillo con papeles, declaraciones de testigos, resultados forenses. Tammy prometió pasar por comisaría mañana. Por la tarde se quedó sentada en el jardín durante largo rato. 7 días, solo habían pasado 7 días desde aquella fiesta. Parecía toda una vida.
La sala del tribunal era más pequeña de lo que Tammy había imaginado. Bancos de madera, retratos austeros en las paredes, el zumbido silencioso de las voces. Boyd estaba sentado, apoyado en su bastón, con los efectos del accidente aún persistentes. El fiscal leyó una lista de cargos: conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y causar un accidente. La violencia doméstica era un cargo aparte. Tammy insistió en no declararse culpable. Los testigos se turnaron. El agente Rodríguez relató las circunstancias del accidente. Los médicos confirmaron el grado de intoxicación. Los empleados testificaron sobre la fiesta. Ashley envió una declaración jurada. Ya se había mudado a otra ciudad. El abogado de Boyd basó su defensa en el estado emocional de su cliente: estrés, pérdida del trabajo, problemas familiares. Tammy escuchó y pensó en la frecuencia con que los hombres utilizan sus emociones como excusa para la violencia. Mi cliente admite plenamente su culpabilidad, transmitió el abogado. Ha estado en rehabilitación, asiste a un grupo de alcohólicos anónimos, está dispuesto a enmendarse y a pedir perdón. La SRA Parker, que representa a Tammy, fue escueta. La violencia doméstica es indefendible. Mi cliente exige el máximo castigo dentro de la ley. La juez, una mujer mayor de mirada perspicaz, echó un largo vistazo a los documentos. Boyd se levantó para decir la última palabra. Yo soy realmente culpable. No tenía el control de mí mismo. Por favor, denme la oportunidad de enmendarme. La sentencia fue relativamente indulgente: 2 años de libertad condicional, 3 años de retirada del carné de conducir, tratamiento continuado obligatorio para el alcoholismo, una multa y una indemnización por daños y perjuicios. En el pasillo del juzgado, Boyd intentó hablar con Tammy. Parecía envejecido y gris, pero había algo de claridad en sus ojos. Voy a vender la casa, dijo. Te transferiré la mitad del dinero, es justo, y lo siento por todo. Tammy asintió. Ya había encontrado un pequeño piso no muy lejos del nuevo estudio. Jody había ayudado con la mudanza y los estudiantes habían reunido dinero para comprar muebles nuevos. La vida iba mejorando poco a poco. La madre de Boyd la esperaba a la salida del juzgado, pero en lugar de los reproches habituales, abrazó de repente a su exnuera. Lo siento, chica, estaba ciega. Quizás si me hubiera dado cuenta antes de sus problemas. En el porche del juzgado, Tammy se encontró con Lucy. La estudiante había acudido a apoyarla, aunque Tammy no se lo había pedido a nadie. ¿Sabes?, le dijo Lucy. Me has ayudado mucho con tu ejemplo. Por fin me he decidido a dejar a mi marido. Por la noche, los más allegados se reunieron en el nuevo estudio. Jody, varios de los alumnos habituales, incluso la madre de Tammy, que por fin había aceptado la elección de su hija. Bebieron té de hierbas, hablaron del futuro, hicieron planes. Es curioso, dice Tammy, mirando por la ventana el jardín en flor. Siempre pensé que la prueba sería la parte más aterradora. Resulta que es solo una formalidad. El verdadero cambio ocurrió mucho antes. La señorita Parker llamó para decir que los papeles del divorcio estaban listos. Solo quedaba firmar. Tammy dio las gracias a la abogada y anotó la hora de la cita. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida, sin miedo, sin intentar justificar las acciones de los demás, sin necesidad de sentirse cómoda. ¿Y Boyd? Bueno, ella deseaba que lidiara con sus demonios, pero no era su batalla ahora. La firma de los papeles del divorcio fue rápida y rutinaria. Boyd parecía ordenado, educado, aunque aún olía a medicación. Los efectos del accidente se hacían sentir. Después de las formalidades, se quedó en el pasillo. Tengo un trabajo, en Seattle, como consultor para una pequeña empresa. Habló con calma, sin su bravuconería habitual. Me mudo el mes que viene. Creo que es lo mejor para todos. Tammy asintió. Realmente era la mejor decisión. Una ciudad demasiado pequeña, demasiados conocidos comunes.
recuerdos demasiado frescos. A veces se necesita un nuevo comienzo. El dinero de la venta de la casa llegó justo a tiempo. Hacía tiempo que Tammy se había fijado en un edificio a las afueras de la ciudad, una vieja mansión con un gran jardín. El propietario, un arquitecto de edad avanzada, se iba a mudar con sus hijos y pedía un precio razonable. Jody le ayudó con los trámites de la compra. Su amiga conocía bien el tema inmobiliario. Su librería se había mudado hacía poco a un nuevo local, así que la experiencia era nueva. ¿Sabes lo que me sorprende? Jody estaba ordenando cajas de cosas viejas. No pareces disgustada, en absoluto. Tammy se encogió de hombros, sorprendida de su propia calma. La reforma había durado 2 meses. La vieja mansión se había transformado, paredes brillantes, grandes ventanales, suelos de madera. Se despejó el jardín y se colocaron bancos para meditar. Tammy eligió cada detalle del interior, disfrutando de la oportunidad de tomar sus propias decisiones sin dejarse influir por las opiniones de los demás. Lucy, que acababa de recibir su certificado de instructora, aceptó dar clases en el antiguo estudio. Los alumnos se sentían atraídos por ella y las clases se llenaban rápidamente. El nuevo estudio abrió sus puertas a principios de otoño. Tammy lo llamó el Jardín de la Tranquilidad, un poco pretencioso, pero a ella le gustaba. A la inauguración acudieron antiguos alumnos y algunas caras nuevas. Incluso la madre de Boyd estaba entre los invitados. Había traído plantas para la sala y se disculpó largamente por su comportamiento anterior. Rachel envió fotos de su nueva floristería en Portland. Ella también había empezado una nueva vida. En la carta, agradecía a Tammy su apoyo e inspiración. Una mañana, mientras daba una clase en el nuevo gimnasio, Tammy se vio reflejada en el espejo. Se veía feliz. No la alegría espástica que mostraba en sus fotos con Boyd, sino la felicidad tranquila y segura de una persona que vive en armonía consigo misma. Jody venía a menudo después del trabajo. Tomaban té en el jardín, hablaban de planes. Tammy estaba pensando en un curso para aspirantes a instructores. Muchos de los alumnos habían preguntado por la posibilidad. Su madre por fin había dejado de suspirar por su matrimonio arruinado, e incluso se había apuntado a una clase para principiantes. Eso sí, de momento solo en la parte teórica. Esas poses suyas no son para mi edad. En su antiguo estudio, Lucy organizaba clases benéficas para mujeres de un centro de crisis. Tammy apoyó la idea. Recordaba cómo el yoga la había ayudado a ella misma en momentos difíciles. En invierno, el número de alumnas había crecido tanto que hubo que contratar a una recepcionista. Martha ocupó el puesto. Se había jubilado hacía poco y buscaba algo que hacer. Sarah, una de las gemelas, era licenciada en psicología y se ofreció a dar clases de terapia de grupo en el estudio. La idea de combinar yoga y apoyo psicológico tuvo éxito. A veces Tammy miraba fotografías antiguas, no por nostalgia, sino más bien por curiosidad. La mujer de las fotos le parecía desconocida, como un personaje de una historia ajena. Esa Tammy siempre sonreía, pero sus ojos permanecían tristes. En diciembre llegó una carta de Boyd, breve y profesional. Escribió que se había instalado en un nuevo trabajo, que había empezado una nueva relación y que continuaba con su tratamiento. Tammy respondió con amables felicitaciones y buena suerte. La economía de la ciudad atravesaba tiempos difíciles. Las tiendas cerraban, la gente perdía su trabajo. Pero los 2 estudios se mantenían estables. Tammy incluso pudo bajar un poco los precios de los abonos para que las clases fueran más asequibles. Las primeras flores de primavera florecieron en el jardín. Tammy impartía cada vez más clases al aire libre. Los alumnos decían que meditar entre las flores les ayudaba a sentirse más conectados con la naturaleza. Una tarde, mientras cerraba el estudio, Tammy oyó a una de las nuevas alumnas decirle a una amiga: «Al verla, empiezas a creer que todo es posible, que nunca es demasiado tarde para volver a empezar».
Esa noche, Tammy no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo, y sobre cómo la verdadera libertad no empieza cuando firmas los papeles del divorcio, sino cuando dejas de buscar la aprobación de los demás. Aparecieron nuevos planes en la agenda: talleres para instructores, retiros, cooperación con otros estudios. La vida continuaba, sin mirar atrás, sin miedo al futuro, aquí y ahora. Diciembre fue sorprendentemente cálido. Tammy volvía de su carrera matutina cuando se fijó en una nueva cafetería al otro lado de la calle del estudio. Era un local pequeño con ventanas panorámicas, olor a bollería recién horneada y café en el interior. El dueño de la cafetería, un hombre alto con mechas grises en el pelo oscuro, estaba detrás del mostrador. Se presentó como Nathan y dijo que se había mudado de Portland, donde tenía una cadena de locales similares. Quería algo más camerístico, más tranquilo. Me llamó la atención tu estudio. Nathan le dio a Tammy una taza de té de hierbas, adivinando sus preferencias sin preguntar. Interesante concepto. Yoga en una antigua mansión. Después de eso, empezó a aparecer por el estudio, primero trayendo té y cruasanes para los alumnos, y luego apuntándose a las clases de principiantes. Se movía con torpeza, pero con auténtico empeño. «Es simpático», comentó Jody mientras observaba a Nathan jugueteando con su esterilla. «Y te mira tan interesado». Tammy se limitó a quitarle importancia. No había pensado en una nueva relación desde el divorcio. Pero Nathan se había mostrado persistente. Té fresco cada mañana, conversación discreta, interés genuino en su caso. Una vez le confesó que se había divorciado hacía 3 años. Su mujer le había dejado por su mejor amigo. «Pensé que era el fin del mundo», dijo mientras ayudaba a Tammy a colocar las sillas para una conferencia nocturna. Resultó ser el principio de una nueva vida. Vendimos el negocio, nos mudamos y volvimos a empezar. En la feria de Navidad coincidieron en la misma cola para el vino caliente. Se pusieron a hablar y se sentaron en la cafetería hasta la hora de cierre. Tammy se maravilló de lo fácil que era estar con él, sin tensiones, sin necesidad de ajustarse a las expectativas de los demás. «Eres diferente», dijo Lucy, entrando en el nuevo estudio. «Más tranquilo, más segura de ti misma». Tammy sabía lo que quería decir. Los últimos 6 meses la habían cambiado, o mejor dicho, la habían devuelto a su verdadero yo. Nathan no había intentado cortejarla obsesivamente. Simplemente estaba a su lado, fiable, atento y con un inesperado sentido del humor. Le ayudaba con pequeñas reparaciones en el estudio, le aconsejaba sobre el menú de la cafetería. Una noche se sentaron en una cafetería vacía. Nathan habló de su infancia en Montana, de sus padres granjeros, de montar un negocio. Tammy se sorprendió pensando que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente escuchada. «¿Sabes qué me sorprende de ti?», le preguntó mientras la acompañaba a casa. «Has pasado por un infierno, pero no te has endurecido, no te has cerrado. Eso es raro». Jody, por supuesto, notó el cambio en su amiga. «¿Te gusta?». No era una pregunta, sino una afirmación. Tammy no lo negó, realmente le gustaba. Un gusto tranquilo, adulto, sin drama ni angustia. Las cosas iban bien en el estudio. El número de alumnos crecía y había que contratar a nuevos instructores. Tammy entrevistaba, enseñaba y compartía su experiencia. Cada día traía algo nuevo. Su madre, al notar los cambios en su hija, se fue descongelando poco a poco. Incluso admitió que Nathan le gustaba más que Boyd. Tiene una especie de solidez, de fiabilidad. En enero, Nathan invitó a Tammy a un concierto de música clásica. Ella aceptó, aunque antes pensaba que ese tipo de eventos eran aburridos. Resultó que le gustó. Igual que le gusta que Nathan no intente impresionar, sino que se limite a compartir lo que le gusta. «No me precipito», dijo después del concierto. «Has tenido un año duro. Yo también.
pero me siento bien contigo, simplemente bien, sin demasiadas expectativas. Tammy se dio cuenta de que ella también se sentía bien, tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba analizando cada palabra ni intentando adivinar los deseos de otra persona. Simplemente vivía, día a día, descubriendo cosas nuevas sobre sí misma. En primavera empezaron a salir, sin grandes palabras ni promesas, simplemente pasando más tiempo juntos. Nathan demostró ser un gran oyente y un narrador interesante, y también un amigo de confianza que no intentaba sí ni cambiarla. Esta es la clase de relación que deberíamos tener a nuestra edad, sin dramas, sin codependencias, solo dos adultos que están bien juntos. Tammy estaba de acuerdo. Por fin había aprendido a apreciar las cosas sencillas. El café de la mañana, hablar de nada, salir a pasear juntos. Y lo más importante, había aprendido a apreciarse a sí misma, sus deseos, su derecho a la felicidad. Y a Nathan simplemente estaba ahí. No intentaba ocupar el lugar principal en su vida, no exigía lo imposible, solo añadía calidez a sus días y le aseguraba que todo iría bien. Los viernes por la mañana en el nuevo estudio siempre empezaban de forma especial. Tammy llegaba antes de lo habitual, preparaba infusiones y colocaba colchonetas para un grupo especial. Era un proyecto que Lucy y ella habían iniciado hacía 3 meses, clases gratuitas para las mujeres del centro de crisis. Como de costumbre, Nathan había traído pastas recién horneadas. Insistía en organizar una merienda después de las clases. Esos días, la cafetería abría con 1 hora de retraso, pero los clientes estaban acostumbrados a ese horario. La primera en llegar fue Carol, una mujer tranquila de unos 40 años, antigua profesora. Ni siquiera podía levantar la vista en la primera clase, pero ahora saludaba con confianza e incluso sonreía de vez en cuando. La siguieron otras de distintas edades, de diferentes ámbitos de la vida, unidas por una experiencia común y el deseo de empezar una nueva vida. Tammy no intentaba ser una consejera o psicóloga para ellos, simplemente dirigía las clases, que incluían ejercicios para reconectar con su propio cuerpo, para encontrar su fuerza interior. A veces contaba su historia sin tapujos, pero también sin demasiado dramatismo. En un rincón de la sala había una mesa con material informativo, contactos de abogados, psicólogos, líneas de ayuda. Mucha gente se llevó los folletos y algunos volvieron más tarde para recibir asesoramiento. Tammy recuerda que ella misma tuvo miedo de dar el primer paso. Después de la sesión, las mujeres no tenían prisa por marcharse. Mientras Nathan les servía té y bollos, empezaron las conversaciones, primero tímidas y luego más abiertas. Algunas comparten sus éxitos en la búsqueda de empleo, otras hablan de las dificultades con sus hijos, otras se limitan a escuchar en silencio. Jody participaba a menudo en estas conversaciones. Traía libros de su tienda, no solo de psicología y desarrollo personal, sino también buena literatura. A veces una novela puede decir más que 10 sesiones de terapia, dice. Lucy desarrolló el programa en el antiguo estudio. Demostró ser una organizadora con talento. Estableció vínculos con organizaciones locales, reclutó voluntarios y creó un grupo de apoyo en las redes sociales. Un día vino a clase Ashley, que se había mudado a la ciudad y había conseguido trabajo en la escuela. Después de la clase, habló largo rato con Tammy, contándole su nueva vida. No hablaron de Boyd, que era otra historia. Tammy recibió cartas de mujeres de distintas ciudades. Algunas se habían enterado del proyecto a través de las redes sociales, otras por conocidos. Muchas le pedían consejos sobre cómo poner en marcha un programa similar en su ciudad. Ella respondía pacientemente, compartía su experiencia y les daba su apoyo. Nathan observaba su trabajo con gran orgullo. No interfería, pero siempre estaba ahí, fiable, comprensivo y solidario.
Su relación se desarrolló con calma y naturalidad, sin dramas ni rabietas. La madre de Tammy también cambió su actitud ante la situación. Ahora venía a menudo al estudio, ayudaba en la organización de eventos y a veces se limitaba a hablar con las mujeres. Estaba equivocada, admitió una vez a su hija. Ahora veo lo importante que es lo que haces. En el jardín del estudio surgió un pequeño parque infantil. Muchas de las mujeres acudían con sus hijos. Tammy se dio cuenta de que aquí, en un entorno seguro, los niños también empezaban a cambiar, más tranquilos, más seguros de sí mismos. Jody solía decir que Tammy había encontrado su vocación, pero ella no lo veía así. Simplemente hacía lo que creía correcto, sin palabras de moda sobre la misión, sin patetismo, simplemente ayudando a otros a encontrar su camino hacia la curación día a día. Por las tardes, sentada en el jardín con Nathan, pensaba a menudo en lo extraña que es la vida. A veces, las pruebas más duras conducen a algo importante y real. Lo principal es no rendirse y recordar que tras cualquier tormenta llega el amanecer. Y en el estudio se reunían cada viernes mujeres diferentes, pero unidas por una experiencia y una esperanza comunes. Estaban aprendiendo a confiar de nuevo en sí mismas y en el mundo, aprendiendo a construir una nueva vida. Y Tammy estaba allí, no como salvadora o gurú, sino simplemente como alguien que había pasado por ese viaje y estaba dispuesta a apoyar a otras,